ontológico, ¿no? La esencia misma del ser o la naturaleza de algo, ¿no? Y hay determinados principios que rigen, ¿no es cierto? Y pedagógicamente hablando son muy útiles para entender el contenido de la Constitución. Los principios constitucionales, primero los principios constitucionales generales, nos llevan a la concepción de a la descripción de las características fundamentales más importantes que tiene una constitución, ¿no? El, los principios constitucionales son muchos, son muy variados, pero aquí hemos visto de analizar solamente algunos, ¿no? Los, que sean los más importantes, los más útiles, ¿no? Los que de mejor manera nos pueden servir. El primer principio que analizamos es el principio de realidad objetiva, o realidad y objetividad. Toda constitución que pretenda ser útil, que pretenda regir por un periodo más o menos largo, que pretenda cumplir la función de crear, organizar, estructurar el Estado, generar un buen sistema de frenos al poder, una correcta declaración de derechos, de libertades, una declaración, una constitución que se presuma como tal el primer elemento que tiene que ver en la labor constituyente, el que crea la constitución, de sus representantes extraordinarios, que ya decíamos que a través de una asamblea constituyente convierten el poder constituyente en poder constituido, es que la constitución sea reflejo objetivo de la realidad. Si la constitución no es reflejo objetivo de la realidad, si la constitución habla de un Estado que no existe o pretende reflejar o se pretende aplicar sobre un Estado que no existe, fruto de la racionalidad o del deseo constituyente, por supuesto la situación va a ser absolutamente inapropiada y esa constitución ha de terminar cayendo en desuso o terminar siendo desconocida. La constitución, como decías, Ferina Lasalle, tiene la necesidad de hacer una lectura concreta, correcta y objetiva de la realidad sobre la cual ha de versar, sobre la cual ha de legislar. La constitución bolivariana, la primera constitución de Bolivia, era una constitución técnicamente avanzada. Era una constitución que había sido redactada bajo un modelo de constitución. El Libertador Simón Bolívar no solamente es una constitución para Bolivia, sino que era una especie de modelo de constitución. Pero no surgió de una lectura cabal, real, objetiva de la realidad social boliviana de 1825. La constitución bolivariana en realidad fue una constitución racional, tremendamente racional, creada en la razón de una persona que describía un Estado moderno, un buen Estado con frenos y contrapesos, un sistema parlamentario moderno, avanzado, que nunca se había consolidado, con excepción de aquí en lo que hoy es América, pero no recogía el principio de realidad. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta al construir una constitución, el primer elemento que hace a la constitución es el principio de realidad y de objetividad. Reflejar la realidad, conocer la realidad de la nación, del país a la cual se ha de aplicar. El segundo principio constitucional general es el principio de fundamentalidad. La Constitución no es un texto ampuloso, no debe ser en ningún sentido un texto ampuloso. Ninguna constitución es similar a un código civil, por ejemplo, ¿no? Las constituciones siempre son textos cortos, textos condensados, textos ordenados, donde está el sustrato, ¿no es cierto?, de la organización del Estado, el sustrato de la Declaración de Derechos, las bases económicas y los mecanismos que hacen a la fuente o la razón de validez del derecho restante. La Constitución no puede abordar ni ingresar en descripciones innecesarias que por el principio de reserva legal deben estar reservadas para realizarse mediante ley o mediante reglamento. Este es un principio fundamental. La Constitución boliviana, esta Constitución que nosotros tenemos, tiene 400 artículos. Y bueno, 411 artículos de esta Constitución. Y hay quienes, en el contexto europeo principalmente, la han criticado por ser extremadamente ampulosa. En algún sentido, nuestra Constitución, cuando hace una declaración de derechos con más de 100 artículos entre derechos y garantías, en alguna manera nuestra Constitución con el ámbito económico se introduce a conceptos muy, diríamos, no propios del texto constitucional. Por ejemplo, hay 9 menciones en la quinta parte de la Constitución, hay 9 menciones a YPFB, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Eso obviamente está yendo en contra del principio de fundamentalidad, porque bastaría que se diga la exploración petrolera estará encargada a una empresa nacional. Eso es suficiente. Pero por diversas razones el constituyente de esta constitución ha querido introducirse al máximo y de alguna manera ha, no diremos violentado, pero ha afectado este principio de fundamentalidad. En la constitución solamente debe estar contenidos los elementos fundamentales, las partes fundamentales de la organización, la estructura, la creación del Estado, el enunciado de los derechos, la constitución económica. La constitución debe ser un texto fundamental en su sencillez, en su simpleza. No hay constituciones que sean como los códigos. Segundo principio. El tercer principio es el principio de primacía, ¿no? Y ahí obviamente depende la constitución de su naturaleza o rígida o parcialmente rígida, por eso hemos puesto primacía y rigidez. Para que una constitución sea una norma más estable, perdurable en el tiempo, sea la norma rectora, no debe ser una constitución flexible, no debe poder cambiarse desde ningún punto de vista como una ley ordinaria.
no debe tener el mismo tratamiento que una ley ordinaria. Una constitución debe siempre, para asegurar su primacía, ser o rígida como la norteamericana o parcialmente rígida como la nuestra, como la española, como muchas otras constituciones. ¿Aceptar la posibilidad de una reforma? Por supuesto que sí, pero no de una manera tal en que pueda ser fácilmente cambiada, porque esa falta de rigidez ha de afectar el principio de primacía. De alguna manera, cuando a alguien no le guste la constitución, no la va a respetar. Y lo que le va a quedar, hacerlo fácilmente, como se ha hecho algunas veces en nuestro país, ha de ser cambiada. Y si se cambia la constitución como cualquier ley, toda la estructura constitucional de un país, toda la estabilidad jurídica de un país, incluso la estabilidad política puede ser seriamente afectada. Por eso este tercer principio es fundamental, el principio de primacía, que depende a su vez de la condición de una constitución rígida o parcialmente rígida o mixta, como hemos visto el día de ayer. El cuarto principio es el principio de generalidad, ¿no? La constitución tiene que asegurarse mayor perdurabilidad en el tiempo. Tiene que asegurarse la constitución moderna, la constitución viviente, como le llaman en la actualidad, tiene que asegurarse de alguna manera el, el ser amplia para diferentes interpretaciones. No debe ingresar en un detalle tal que le genere en el futuro, en el devenir social, situaciones complicadas. Ayer veíamos un ejemplo, ¿no? La Constitución boliviana dice, hablando de juicio de responsabilidades, que el juicio de responsabilidades del presidente y vicepresidente se llevará a cabo en única instancia, dice, ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se acuerdan del ejemplo que hemos puesto? Lo que ha sido observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en general, que ha dicho que cualquier sentencia penal debe tener o debe ameritar una revisión, por lo menos en una instancia. Si la Constitución boliviana diría el juicio de responsabilidades se llevará adelante en el Tribunal Supremo de Justicia, y no hubiera entrado a ese detalle de decir quien dictará sentencia en única instancia, no tendríamos el problema que hoy día tenemos. No hubiera alimentado, no hubiera añadido nada más. Simplemente podría decir, si se acusa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el juicio de responsabilidades se llevará adelante en el Tribunal Supremo de Justicia bajo las formalidades y características establecidas por la ley. Ahí nos habría la posibilidad a jugar con un sinfín de posibilidades sin tener que violentar la Constitución ni hacer una interpretación un tanto forzada contra la propia semántica de la Constitución. Para que una Constitución perdure en el tiempo, para que una Constitución sea respetada por décadas y pueda ser interpretada conforme a los requerimientos sociales y a las necesidades sociales y políticas de una sociedad siempre cambiante en su función interpretativa, la Constitución debe basarse en el principio de generalidad, es decir, no ingresar al detalle que la hace de alguna manera prisionera de una determinada coyuntura o de una determinada situación. Quinto elemento, quinto principio constitucional, el principio de jerarquía normativa, ¿no? La Constitución, por esencia y naturaleza, tiene la obligación de establecer con la mayor claridad posible, con la mayor precisión posible, cuál es la gradación de las leyes. Es decir, cuál es el valor que dentro de la estructura jerárquica de la norma jurídica, la pirámide de Merkel, que no es de Kelsen, pero que todos la conocen por Kelsen, cuál es el valor que cada una de las normas tiene. Nuestra Constitución en el artículo 410 es absolutamente clara y establece cuál es la jerarquía normativa. El parágrafo segundo del artículo 410 dice, la Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, y el resto dice de la legislación departamental, municipal e indígena. Y abajo tiene un cuarto punto, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Es decir, la jerarquía normativa que en la anterior Constitución estaba establecida en el artículo 230 de la Constitución 67, es fundamental que esté definida, que esté establecida por el texto constitucional. Y finalmente, el sexto principio, de varios principios constitucionales que existen, aquí siempre hacemos una labor de escoger lo más importante, está dado por el principio de estabilidad. La Constitución tiene que ser redactada y construida por el constituyente bajo una lógica de perdurabilidad en el tiempo. La Constitución debe ser siempre una norma estable, debe ser una norma que esté diseñada en una forma, en una descripción, en una literatura, eh, con el fin o con el diseño para perdurar y permanecer en el tiempo. Debe asegurarse a sí misma una estabilidad, una firmeza que sea, obviamente, basada en afirmaciones claras, cortas, reales, que recojan el principio de fundamentalidad, que garanticen su primacía sobre las demás, que hablen de generalidad, que se dé en realidad su lugar. La estabilidad constitucional muchas veces se consigue del texto mismo de la Constitución. Es por eso que es complicado, difícil la labor de crear una Constitución. Hay constituciones que están durando mucho tiempo, que han sido construidas en realidades muy diferentes. El ejemplo de la Constitución española, que está en 47 años, próxima a cumplir 50 años, pero que ha marcado un antes y un después en la vida de esta nación, de esta monarquía, la monarquía española.
Y esta constitución, que fue redactada como fruto de un pacto a la caída y a la muerte del dictador Franco en 1975, y hace 50 años, era una constitución controvertida en su momento. Pero si ustedes analizan y estudian la constitución española, que es digna de estudiar, ojalá en alguna tesis ustedes puedan hacerlo, se van a dar cuenta que la misma constitución ha sido tan real, tan objetiva, ha tocado solamente los temas fundamentales, no ha entrado en descripciones innecesarias, que de alguna manera se ha creado para sí misma una estabilidad que le ha permitido ser una constitución defendida, celebrada. Se están preparando grandes celebraciones, porque obviamente si nosotros comparamos la España de hace 50 años con la España de ahora, de hoy en día, es casi un milagro, ¿no es cierto? Es casi un milagro, es casi un poco lo que ha pasado con Corea del Sur. Y hay naciones que surgen así, hay naciones que surgen y salen de situaciones tremendamente complicadas. Corea del Sur hace 60 años, 70 años era un país que no tenía ni siquiera expansión forestal, ¿no? Árboles, porque los árboles los usaban para hacer leña. Era prácticamente un desierto, vivían del pan que hacían con la harina que les donaba a los Estados Unidos. Y 70 años después, la nación de Corea del Sur es una potencia mundial, ¿no? Ahí tienen un río en Seúl, que es el río Han, y la gente habla del milagro del río Han. Más o menos lo mismo ha pasado con España. España era la cenicienta de Europa, y ahora es una potencia, es parte del G20, está en la OTAN, es una nación extraordinaria, la nación española. Fruto de un cambio profundo, fruto de una política totalmente diferenciada, manteniendo una monarquía. Y mucho tiene que ver su constitución. ¿Por qué? Porque su constitución ha sido sabia en base a la adopción de estos principios. Ustedes pueden en algún momento, lean, analicen, es realmente uno de los textos constitucionales más importantes, junto con la constitución alemana, ¿no? La ley fundamental. Y obviamente cada sistema constitucional tiene sus principios constitucionales particulares, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, para empezar a hablar de la Constitución de 67, y no piensen que estamos haciendo propaganda a nuestra Constitución, siendo siempre objetivos, la Constitución de 67 resaltaba mucho el contenido social de la Constitución. En 67 estamos viviendo todavía en una etapa de afianzamiento de los grandes cambios que trajo la Revolución Nacional del año 1952 a nuestro país. Y estos cambios marcaban un modelo de Estado social, un Estado de intervencionismo, que permitía el intervencionismo de la sociedad en la actividad económica. Y obviamente los regímenes especiales que tenían como principio la estabilidad social, ¿no? Era un principio constitucional particular, que uno los podía encontrar en gran parte de los regímenes especiales de estos textos constitucionales, de este texto constitucional. Y bueno, nuestra actual Constitución tiene principios que son particulares, que son exclusivamente del texto constitucional actual. El principio, quién sabe, más importante para rescatar, para mencionarlo, es el principio de plurinacionalidad, ¿no? Hay diferentes instituciones, por ejemplo, que en nuestra Constitución, no sé si me pueden pensar ustedes, tienen un apellido, tienen un segundo nombre, ¿no? Por ejemplo, órgano electoral plurinacional, Asamblea Legislativa plurinacional, Tribunal Constitucional plurinacional. Pero no hay, por ejemplo, Fiscalía General del Estado plurinacional. Esta no tiene ese apellido, es Fiscalía General del Estado. O Procuraduría General del Estado. O órgano judicial, no dice órgano judicial plurinacional. O Tribunal Agroambiental, no dice Tribunal Agroambiental plurinacional. ¿Por qué será que algunas instituciones tienen ese apellido, tienen ese rótulo? Y llevan marcadas este principio particular del constitucionalismo boliviano, que es el principio de plurinacionalidad. Lo hacen porque el constituyente ha definido que a través de estas instituciones se desarrolle esta característica fundamental del Estado, el carácter de plurinacionalidad. ¿Se dan cuenta? No es que quede bonita algunas instituciones, hay que ponerse a preguntar por qué el Tribunal Agroambiental no es plurinacional y el Constitucional es plurinacional. Porque al ser un principio de la Constitución la plurinacionalidad, debe ser desarrollada por quienes hacen la ley, ¿no es cierto? Por quienes generan la elección de autoridades y sobre todo por quienes interpretan la ley. Por eso es que hay instituciones plurinacionales que tienen ese apellido de la plurinacionalidad. Son avances. Nosotros no, en Bolivia a veces no tendemos mucho a valorar lo que nosotros creamos, ¿no? Las cosas que nosotros construimos como nación, como país. Pero en este caso creo que, y bueno, más allá del futuro de la Constitución y de lo que pueda pasar, que yo creo que más allá de los cambios políticos es una Constitución que ha de tener perdurabilidad en el tiempo, pero bueno, más allá de eso, al final yo creo que son conquistas y son situaciones que son inamovibles, ¿no? Más allá de los cambios y las coyunturas políticas. Y una de ellas es el principio de plurinacionalidad. Y podríamos hablar de varios principios que conlleva la Constitución, ¿no? Hay un principio de regímenes autonómicos, ¿no es cierto? Principio de legislación bisegmentada se llama. Hemos cambiado nuestro sistema de legislación. Antes la legislación, en la Constitución de 67 y en todas las constituciones anteriores, la ley era única en el país. Solamente podía ser la ley el órgano ejecutivo. El órgano legislativo, perdón, solamente podía ser la ley el órgano legislativo, el poder legislativo, como se llamaba. Los departamentos, los municipios no tenían potestades legislativas. La ley era una sola, pero ahora tenemos leyes departamentales, tenemos leyes municipales.
hemos bisegmentado, trisegmentado, diríamos, la ley, la existencia de la ley. Hay diferentes órganos que pueden crear la ley. Son los principios particulares de la Constitución boliviana. Y así cada país, cada sistema constitucional ha de construir sus principios constitucionales particulares. Pero lo que nos interesa son los principios constitucionales generales, los que hemos visto ahora.